Buenos días, estamos una vez más en este espacio que nos permite que el IAF esté actualizando a nuestros socios con una economía tan volátil, tanto local como internacional. También lo hemos llamado la economía argentina entre la guerra de aranceles y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hemos, quiero agradecer especialmente al doctor Jorge Vasconcelo por acompañarnos y a nuestro querido Alfredo Gutiérrez Giró, que siempre está presente en, eh, cuando se trata temas de economía. Bueno, como lo dice el título, economía complicada, local, creo que el camino tomado es el camino que se debe tomar. Este, obviamente largo, con piedras en el camino, pero el objetivo lo vamos a lograr. Eh, y bueno, un poco complicado por lo que está pasando en el exterior, principalmente Trump y sus eh, medidas, pero yo quiero ya, antes de pasarle la palabra a Alfredo y a Jorge, les comento, este evento va a durar hasta las 10:15. Abierto el chat para las preguntas, hagan las preguntas que deseen, vamos a tratar de responderlas, a la que no podamos lo responderemos por otra vía, pero... Y les quiero comentar también que les recuerdo que ya está abierta la inscripción para que el 13 de mayo, uno de nuestros principales eventos del IAF, el Congreso, donde habrá autoridades nacionales, provinciales y excelentes paneles. Si no están inscritos, háganlo, se lo recomiendo. Bueno, adelante, Alfredo, todo tuyo. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Les cuento que vamos a dividir la presentación con Jorge, porque realmente hay muchos temas. Yo voy a desarrollar algo de la cuestión de Trump muy por encima, no con la profundidad que me hubiera gustado meterme en los temas de aranceles y el impacto detallado del comercio, porque no da el tiempo para focalizar en la cuestión del acuerdo con el fondo y las implicancias y un poquito los números que hay atrás, revisarlos. Y voy a llevar el análisis hasta el debate del régimen cambiario y ahí lo dejo a Jorge que él retoma. O sea que va a parecer que la presentación mía queda un poco trunca en ese aspecto, pero esa es la explicación. Nos hemos coordinado para hacer algo relativamente global y no superponernos, dado la importancia y la riqueza y la variedad de los temas. Eh, Antes de compartir la presentación, arranquemos un poco así a cara descubierta con el tema Trump, donde no hay tantos números. Está claro que hemos iniciado un periodo de inestabilidad, volatilidad y turbulencia de la mano de las medidas anunciadas por Trump, sobre todo con esta, primero medidas agresivas, eh, y después retroceso y volver, ir para atrás e ir para adelante. De alguna manera uno podía prever las medidas con China, las represalias de China, y estaba claro que eso iba a producir una gran turbulencia y una volatilidad en los mercados. Ustedes vieron lo que fue la caída de los precios de los activos en los mercados internacionales. Pero lo que está claro y lo que creo que es importante es que la regla pasa a ser ahora la incertidumbre, por el estilo de gestión, al cual, por supuesto, nosotros le damos siempre tanta importancia. Frente a este cambio, hay un mensaje de los analistas que dicen, ojo, que la posibilidad de la recesión en Estados Unidos a partir de esta situación crece. Ustedes han visto ahí
análisis de bancos de inversión que ponen la posibilidad de recesión en el 60-70%, y eso a nosotros nos pone realmente en una situación complicada como país. Ahora sí voy a intentar compartir la presentación. A mí no, a mí no me gusta leer las presentaciones, pero en este caso, en honor al tiempo, les dejo en estas 6 puntos de lo que yo considero un balance provisional. Como se ve acá, no hay datos de números, y no es porque no los haya visto. Así que nosotros, como ustedes saben, a mi nivel de país tenemos una balanza comercial casi equilibrada. Hay una diferencia de 200 millones de dólares entre exportaciones e importaciones con Estados Unidos, pero me importa más lo que ustedes ven acá. Si ustedes me preguntan algo importante, yo le diría el primero y el último de estos bullets. ¿Cuál es la reconfiguración en el esquema del poder mundial? ¿Dónde va la gobernanza internacional? ¿Y qué va a pasar con la cooperación global? Las dudas acerca de esto son lo que ha hecho que la incertidumbre suba un escalón, y esto es algo, una manera de decirlo. Yo creo que subió varios escalones, porque las instituciones y los mecanismos de cooperación durante los últimos 20 o 25 años, mal que bien, nos han sacado de algunos apuros. Es cierto que en otros contextos han fallado, pero en el plano de la economía, si no hubiera habido cooperación de los bancos centrales, de las economías desarrolladas, la crisis del 2008 hubiera terminado de otra manera. Me refiero a la crisis de Lehman. Si los banqueros centrales del mundo, con Bernanke a la cabeza, no se hubieran puesto claro y no hubieran cooperado, la historia anda a saber cómo hubiera terminado. Y eso a mí me marcó mucho. Por no hablar de la importancia que tuvo la cooperación y la globalización para terminar con ciertos conflictos internacionales a escala mundial. Es cierto que uno puede decir, che, pero en el caso de, por ejemplo, la pandemia, la cooperación internacional por ahí falló y los países se encerraron en ellos mismos, y la OMS, que acá, para nombrar otro evento a escala internacional. Y uno puede decir, pero la gobernanza ahí en el caso de la invasión a Ucrania, cómo terminó. Creo que de todas maneras el saldo es positivo, y ir a un escenario en donde la gobernanza está muy atomizada es algo que nos tendría que preocupar. Las instituciones, el G20, han cumplido un rol, mal que mal, y el problema es que si vamos a un 1-1, eso puede complicarse. Había un sistema de regionalismo abierto que existió en el mundo. Regionalismo abierto, para decirlo rápido, es los bloques, como el multilateralismo tiene algunas fallas y no termina de cerrar acuerdos, porque no se cierran los acuerdos hasta que todos están de acuerdo. La negociación entre bloques de alguna manera va permitiendo tardíamente, porque hay intereses, arrimar el bochín, como se dice vulgarmente, y ha funcionado. Fíjense que medio a las trompadas y con mucho tiempo, pero en fin, Mercosur y Unión Europea avanzan hacia algo, y hay otros muchos acuerdos que han funcionado y pudieran haber funcionado mejor si, y estoy pensando en el ALCA, Mercosur, NAFTA, ese era el corazón del ALCA. Si no hubiéramos estado nosotros con el tenedor cuando había que tener la cuchara por lo que llovía del cielo.
Por supuesto, si la escala, la crisis escala entre China y Estados Unidos, eso va a tener dos efectos importantes. El redireccionamiento de la economía mundial por un lado, el redireccionamiento del comercio y qué va a pasar con los flujos financieros, que va a ser China como principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y en el último bullet, ustedes encuentran lo que es básicamente el costo cuantificable, lo que estamos previendo. Ahí está la desaceleración de alrededor de un punto del Producto Mundial, un punto en Estados Unidos, también 0,8 sería el crecimiento para la Unión Europea. China perdería algunas décimas de crecimiento también. Una suba en la tasa de inflación de Estados Unidos y si el crecimiento en el mundo se desacelera, acuérdense ustedes que hay una relación de 1,5 a 1 entre el crecimiento del comercio mundial y el crecimiento del Producto Mundial. Eso traería, por lo tanto, una pérdida de un par de puntos, yo diría entre 1,5 puntos y 2,5 puntos en el crecimiento del comercio mundial en volumen físico. Y entonces ahí tenemos los precios de los commodities volátiles, porque depende mucho de también cómo se redireccionen las corrientes de ese comercio internacional más estrecho. O sea, quién se lleva lo que deja el mercado que pierde otro por las medidas proteccionistas. Por eso, esto es lo que hay que pensar, insisto. Me preocupa estratégicamente el primer punto. Dicho eso, este es el impacto, digamos, en términos de lo que se ve para el diciembre de este año, para tener una idea de las proyecciones, donde estábamos en diciembre del 24, que no eran grandes precios. Y ahí ustedes ven que la víctima es el petróleo. Y el rey es el oro, que dicho sea de paso ha pegado un salto como es importante y es razonable en términos de alta volatilidad como ahora. Algunos minerales más o menos iguales, algunos minerales un poco mejor. Y yo diría que de este cuadro, que es el de JP Morgan, no lo puse arriba, y va a variar. Seguro que cuando hagamos el corte, este es el corte al 18.4, cuando hagamos el corte a fin de abril, estos números van a haber variado. Ustedes me dicen, siempre varían, sí, pero ahora como hay este contexto donde la incertidumbre de la regla van a variar más, yo le diría que les llamaría la atención a la última fila, que es el ENVI, donde ellos están calculando a escala internacional una suba de 120 basic points en el riesgo emergente para los bonos de los países soberanos, que no, los bonos soberanos de los países, perdón, que no es claramente un tema menor para nuestro querido país, ¿no es cierto? Si bien la tasa baja, la tasa base baja, perdón, tenemos ahí un tema importante para tener en cuenta un costo de nuestra situación. ¿Y eso qué implicó para Argentina? Bueno, y ya vamos al tema del acuerdo con el fondo. Les prometí que no les iba a llevar mucho tiempo lo de Trump, el análisis de la situación internacional. Tenemos ahí que claramente entre mediados de marzo y mediados de abril tuvimos la combinación de este cisne negro internacional y las expectativas que había alrededor de la letra chica del acuerdo con el fondo, que se sabía inminente, y eso era el monto del primer desembolso, y cuál era el régimen cambiario. Básicamente esas eran las dos cuestiones que preocupaban a los analistas, lo hemos tratado acá en desayunos anteriores, y eso traía oscilaciones, digamos, y más que oscilaciones, caídas en los precios de las acciones y de los bonos, y también estaba produciendo un aumento de la brecha
que llegaba en algún momento al 25%, 30% en el mercado de cambios. Y ventas en el Banco Central vendió 1.360 millones de dólares en marzo y había vendido alrededor de 450, que no parece un número muy grande, pero tuvo una primera semana que fue comprador y una segunda semana que fue vendedor y muy fuerte en abril, que de alguna manera explicaban ese tema de las expectativas. Sobre llovido mojado, tenemos la reversión en la dinámica de la tasa de inflación. El 3,7 a mucha gente la sorprendió. A mí no me sorprendió tanto. Creo que hubo una marcada subestimación, pero marcadísima subestimación, en los analistas del tema de la educación. Como ustedes saben, la educación, el rubro educación, que no pesa más de 4% en el IPC, subió 20% en marzo respecto a febrero. Y eso aportó, obviamente, 0,7 al índice general. Eso era previsible que pasara. Es cierto que hay muchas anécdotas alrededor del tema del rubro de educación. Algún colega analista me decía, vos viste que en la Patagonia los colegios subieron 35%, el promedio nacional fue 20%. ¡Buah! A veces este tipo de servicios con peso intermedio nos llevan esa sorpresa. Podría haber sido el caso en su momento, fue el caso de salud, y ustedes se acuerdan cómo terminó la historia en el arranque del programa de Milei. A mí no me llamó la atención, sabía que iba a haber problemas en algunos rubros, subieron 50% en la parte de frutas y hortalizas. Son aumentos muy grandes en rubros que pesan poco, pero esto es la suma de los pequeños efectos. Así que el 3,7 no era un dato de alguna manera previsible, sino 3,7, 3,4, pero estaba claro que se rompía la tendencia y que de alguna manera era un cisnecito negro, ya que hablamos de cisnes negros referidos a Trump, un cisnecito negro en la política, en lo que estaba pasando con los precios. El problema es si eso se endogeneiza o no se endogeneiza, tan fácil como todo eso. Si se mete en la estructura de inflación de la economía, y eso podría haberse dado a través de aumentos salariales, porque la política fiscal seguía razonablemente dura, como la vamos a mostrar ahora. Pero estaba claro, y salto a la otra transparencia, que se había producido un problemita acá en este esquema. Fíjense que en marzo los precios profundizaban el tema del atraso cambiario, 3,7 contra 1,0, y nos daba una tasa de interés ya muy negativa. En febrero y en enero, esto había dado más o menos un empate. Es cierto que al principio del programa la tasa de interés había sido fuertemente negativa, pero eso se esperaba. Pero acá había algún tipo de ruido que se estaba metiendo si se endogeneizaba esto. Y la cuestión del rezago cambiario también, de alguna manera, afectaba las expectativas de los agentes económicos. Entonces, en ese contexto, la suma de esos efectos, el hecho de que las reservas netas volvieran fuertemente al campo negativo, aparece el acuerdo con el fondo. No voy a entrar en el debate si el acuerdo ya estaba listo o no estaba listo. El gobierno insiste que todo estaba preparado, todo estaba medio de antes. Probablemente había un montón de escenarios alternativos, sobre todo en el tema del régimen cambiario, que estaban hablados con el fondo y estaban sobre la mesa. Pero lo que no estaba sobre la mesa, y seguramente se cerró en último momento, fue el tema de los montos.
Y en cuanto al régimen cambiario, quiero elegir con cuidado los términos que voy a decir, es probable que estuvieran los escenarios, pero debía faltarle la puntada final a cuál de los escenarios finalmente íbamos a ir. Eh, por supuesto, el monto, como les acabamos de decir, sorprendió. Yo esperaba a 8.000 millones, 9.000 millones de plata arriba de la mesa, básicamente con el argumento de que eso era lo que había pagado Argentina con reservas en el último año más o menos y que el fondo se lo podía reponer. Pero los 12.000 millones de dólares puestos arriba de la mesa, más los 2.000 en junio, y los desembolsos del BID y Banco Mundial, que son alrededor de 5.000 millones de dólares, 5.500, queda de ahí un neto de 2.000 porque hay que hacer pagos, forman realmente un muro de contención importante. Alguien me dijo, esto lo que significa es postergar por 4 años los vencimientos con el fondo, porque el nuevo programa tiene 4 años. Este es un punto interesante. Ustedes ven en el debate que si aumentamos la deuda, si no aumentamos la deuda. Bueno, yendo por partes. ¿Aumentamos la deuda con el fondo? Sí. ¿Cómo se ve que aumentamos la deuda con el fondo? Si ustedes, hay un cuadrito que les voy a mostrar, donde está la posición de Argentina con el fondo trimestre por trimestre, y uno ve cómo hay una colita que pasa, si la memoria no me falla, de 38 a 42 miles de millones de dólares y después empieza a bajar gradualmente. El gobierno dice, Tesoro dice, con esa plata le voy a cancelar las famosas letras indisponibles, con lo cual lo que estoy haciendo es dar vuelta, estoy haciendo Néstor y Cristina Kirchner a la -1. ¿No es cierto? Cuando ellos pusieron la primera letra, inauguraron ese mecanismo y le sacaron la plata al Banco Central, las divisas al Banco Central, se dieron vuelta y pagaron al lado. Los famosos 9.000 y pico millones de dólares. Estamos haciendo la inversa que esa. Por lo tanto, la deuda total no sube. Y de hecho, les voy a mostrar ahora en un cuadrito que algo de eso es cierto. Pero a mí me parece importante, tomando de tiempo, todavía tengo 15 minutos, me parece importante destacar que el acuerdo con el fondo, por tratarse de un Extended Facility Fund, tiene todas las características de un plan bastante integral. Acá hay un plan económico integral que cubre muchas cuestiones de la economía y se diferencia de un préstamo stand-by con SBA, que tiene más las características del programa antiinflacionario. Plan antiinflacionario, programa mucho más integral. Y pues, por eso están todos los aspectos que tienen que ver con las reformas estructurales y por eso hay metas de performance que tienen que ver con las reformas estructurales. Así que en ese sentido, bienvenido que sea un Extended Facilities y no sea un préstamo stand-by. Y si es un Extended Facilities, no, lógicamente cubre un plazo más largo de tiempo y es más plata cuando uno suma todo el programa que un SBA, porque es la lógica del programa que así sea. Por supuesto, esto ayuda este acuerdo a tener más plata de cara a la liberación del cepo, facilita una baja en el riesgo país y permite revertir las expectativas negativas de que había en el mercado a mediados de febrero. Otra cuestión relevante. Se reconoce al gobierno los esfuerzos que ha hecho para estabilizar la corrección de las cuentas fiscales, el saneamiento monetario, en general el rumbo global de la economía. Está claro, la carta de intención transpira esa filosofía, esa idea. Pero también transpira la idea de
que la agenda de acá en adelante es desafiante. Miren, yo no lo voy a hacer por algún ayudante en algún momento, correr bajo inteligencia artificial el programa para encontrar cuántas veces repite el término challenge. Está lleno de repeticiones. Esto es un challenge, esto es un challenge, esto es un challenge, esto es un challenge. El programa reconoce lo desafiante que es la hoja de ruta que queda por delante. La otra cuestión que está reiteradamente repetida en distintos tramos del programa es que el nivel de reservas internacionales de Argentina es extremadamente bajo, aún aún con el desembolso que se está haciendo. Y que ese es un problema que hay que tener en cuenta y tener cuidado. Y acá están los números para ir desgranando algunas cuestiones. Estas son las cifras que he elegido para compartir con ustedes. El crecimiento es un crecimiento, como todos saben, 5,5. Yo creo que va a ser un poquitito más alto. Y rápidamente volvemos a la normalidad hacia 2028 de crecimientos al 3. Acá no hay milagro de que crecemos 10 años al 5,5. Eso claramente no está. El segundo punto es en la tercera fila el IPC. El IPC es 18, 20, entre 18 y 23 en el 2025, bajando entre 10 y 15 en el 2026. Dicho esto, si tenemos en cuenta que el primer trimestre la inflación fue 9, 8,9 en realidad, 9. Si suponemos que se repite ese valor a partir de un número que podría estar alrededor de entre 3, 6 y 4 en abril, con un bajo pass-through, y algo de pass-through todavía en mayo, porque como las medidas se toman el 15 de abril, la inflación de pass-through, de lo que pueda haber, se va a repartir seguramente entre abril y mayo. Tenemos que entre enero y junio nos vamos a haber consumido 16, 18 puntos acumulados, con lo cual nos comimos el límite inferior de la banda. Hay cierto consenso alrededor del 35%. Recién hablábamos con Jorge un número sustancialmente más bajo. Yo tengo la impresión de que acá hay una nominalidad metida en la tasa de inflación que es deliberadamente baja, que hay margen para que la tasa de inflación sea un poquito más alta. Obviamente, nada que ver con el valor del año pasado, ¿no? Ni volver a números del 5% mensual, para decir algo, pero sí un número que sea más alto que el 23 que aparece ahí como límite superior. 30, 32, 33. Piensen ustedes, a partir de un 18, lo que puede dar un 2% mensual de ahí en adelante, promedio del segundo semestre, 12 puntos más, me da 30. ¿Mm? Y hay picos estacionales que vamos a tener, y va a haber un mes donde no va a entrar la carne a alinearse, y va a dar 2,7, y qué barbaridad. Todas esas historias que conocemos, que la clave es que los picos no se endogeneicen, y ahí es donde la cuestión salarial va a jugar un rol fundamental. Vemos al gobierno que está mandando un mensaje claro de que no va a convalidar ciertas paritarias, pero una cosa es lo que el gobierno quiere en las negociaciones salariales, y y otra cosa distinta es lo que finalmente pasa en el mercado de trabajo. Eh, ¿Por qué digo que no le viene mal? Porque la parte fiscal está ajustada.
Yo veo en la sociedad una sensación de que estamos ya con los números fiscales cerrados y que pasó el problema fiscal. Y eso no es tan así. Argentina, con buen criterio, ha dicho que este 1,3 va a tratar de que sea 1,6. Va a tratar de que sea 1,6. Porque en realidad el objetivo es que el resultado financiero dé los valores que están acá abajo. Y este resultado financiero va a estar dominado por intereses. Es cierto que si el programa tiene éxito, la tasa de interés de la deuda argentina va a tener que bajar, pero hay que irla bajando. Entonces, ahí hay un problema. Ahora les voy a mostrar el resultado de, del primer trimestre. El primer trimestre tuve un resultado primario de positivo, que debe aparecer por acá, donde estás. He acumulado 4.500 y un resultado financiero de 1.300 millones. Esto es el camino para lograr el resultado de que le prometí al fondo. Al fondo le prometí acá, en lugar de 4,4, tener 3,6. Le prometí, es una manera de decir, porque ya era un dato, le dije que iba a tener 3,6 contra 4,3. Y le estoy diciendo que en mayo voy a tener alrededor de 6,1. Entonces, tengo 1,8 billones de pesos, millones de millones, para cumplir en ese bimestre. Estoy justito porque los intereses están pesando mucho. Y estoy justito porque, fíjense que para una nominalidad de cerca del 60%, los ingresos están creciendo muy justos, alineados con la inflación. 55 los ingresos totales, 60 los tributarios en marzo. Esto es marzo contra marzo y compara con la inflación minorista marzo contra marzo. No digo que haya un problema fiscal, sino que no se puede dar por asegurado, for granted, que no tengamos que ajustar los números. Y entonces, y vuelvo al punto, un poquito más de inflación, ¿dónde era que estaba? Un poquito más de inflación levantaría 4, 5, 6 puntos la nominalidad general y me permitiría cerrar los números más cómodos. El acuerdo con el fondo prevé que la base monetaria crezca de 30 a 48.000 millones de pesos. ¿Y dónde está la base monetaria hoy? La tenemos por acá. Fíjense que la base monetaria al día 18, creo que era 33,4 billones. O sea que acá tenemos espacio para cumplir la meta que les dije recién de 48,3 billones. De todas maneras, si uno mira los agregados monetarios y vuelvo para atrás, espero no estarlos volviendo locos, uno ve para el 2025 una pequeña baja en la relación M3-PBI. Les recuerdo que M3-PBI es, en términos del producto, todo el dinero que tenemos los argentinos, que de alguna manera está reflejando esta falta de pesos, y que si hay un poquito más de inflación, no le va a venir mal. Inflación que ustedes me dicen, ¿cómo lo vas a financiar? Comprando dólares. Comprando dólares. Ahí está la clave del debate de la banda. Ahí está el debate de la banda. Los bancos, ¿y de qué otra manera lo vas a cubrir? Y lo puedo cubrir sacando el EFIS, bajando el stock del EFIS en poder de los bancos. Vieron que el stock del EFIS tuvo unos bandazos bárbaros en el mes de abril y también en el mes de marzo. 5 últimos minutos. Esperen que
me quiero volver acá. Y entramos con las reservas, para que las reservas nos lleven a la cuestión cambiaria que era el empalme con Jorge. Esta es la meta de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Optimista, muy optimista la estimación de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Acá no lo puse para no complicarles la vida, pero cuando uno mira los números de exportaciones e importaciones de bienes que hay detrás de este menos 0,4, hay crecimiento de 3,5 en las exportaciones 25-24 y de 11,1 en las importaciones. 3,5 y 11,1. En la realidad, lo que pasó en el primer trimestre es que las exportaciones subieron 5,5, más que lo que está acordado con el fondo, también 3 meses contra el año y la estacionalidad y el adelanto del tema de la baja de las retenciones transitorias, etcétera, etcétera. 11,1 las importaciones contra 35. 35 creció en el primer trimestre. Con la economía creciendo al 5,5 y quizás 6, yo no sé si el 35 se sostiene, pero sí se sostiene un 25. Y entonces la cuenta corriente menos 0,4 es a mi juicio, es una ilusión. Por más que esté el cambio en la balanza energética, sobre todo considerando los precios y la incertidumbre que hay en la cuestión internacional. Eso nos lleva a que el cambio en las reservas netas, que está ahí planteado, puede ser esforzado. Y el fondo está mirando el cambio en las reservas netas y está mirando lo que pasa en la línea de abajo, que son las reservas internacionales brutas, sin incluir el swap chino, expresado en términos de lo que deberían ser dadas las características de la economía argentina. Esta es la famosa Reserve Adequacy Ratio, que tantas veces los he molestado a ustedes con ese concepto, que son para la economía argentina las reservas que debería tener. Hoy tiene el 22% de esas reservas idealmente necesarias, lo llevarían al 45, a 47 a fines del 25 y recién estarían llegando al nivel que se necesita, fíjense ustedes, en el 2029 con el 92%. Así que ahí está el corazón del problema. Y termino con esto. La buena noticia, si ustedes quieren, es que si estos números se dan, la deuda pública que va bajando, las 3 últimas filas están dedicadas a eso, está la deuda total, esta es la deuda con el sector privado, siempre en términos del producto, 38, 29, 25, obviamente números súper controlables y razonables para una economía, pero hay que tener la plata y hay que pagar los intereses para evitar que esta deuda crezca por capitalización. Los mercados están muy atentos a eso y entre esto y las necesidades de liquidez, ustedes tienen los saltitos que pegan a veces las licitaciones de la LECAP. Hoy hay una licitación que a mi juicio es bastante importante. Acá está de nuevo lo mismo, y ahora sí termino en serio, Juan. Fíjense que me aparecen en los niveles me aparece la misma cuestión. Yo tengo un crecimiento de la base monetaria del 63 y tengo un crecimiento M3 de 30 para un 27, para un crecimiento de la nominalidad de entre 18 y 20%, esto me parece muy bajo. Fíjense el crecimiento del circulante del poder del público, 60. Si la inflación es nada más que el 18-20%, ¿para qué queremos tener 60% más de circulante en nuestras manos los argentinos? Pregunta. Estas son las cosas que quedan abiertas. Espero haberlos ilustrado y me guardo mis propios comentarios respecto de la banda para escuchar la exposición de Jorge y después en todo caso hago algunos comentarios de eso y de la situación
en términos del tipo de cambio real. Gracias, Juan, gracias, Jorge, y le doy la posta. No sé si entro yo directamente. Sí, Sí. adelante, Jorge, adelante. Gracias, Juan. Gracias, Te voy a Alfredo. poner a pantalla completa, así tu Perfecto. gráfico se ve mejor, Jorge. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Vamos directamente, Alfredo, a las zonas de intervención y no intervención, que es ese mismo. Bueno, tanto Alfredo como yo éramos muy escépticos respecto de la posibilidad de que mantuvieran el crawl al 1%, que iba a tener más costos que beneficios. Y la salida a esa situación no podía ser una devaluación dentro del cepo. Si hubiera habido una devaluación dentro del cepo, la brecha cambiaria se hubiera disparado y la economía hubiera sido muy difícil de controlar de cara a octubre. Así que hubo que hacer de necesidad virtud y pasar a un esquema donde hay una liberación parcial del cepo, pero relevante, que es el acceso de las personas físicas al mercado único, cambios, lo cual vía arbitrajes produce una reducción significativa de la brecha, no una eliminación, sino una reducción significativa de la brecha entre el CCL y el mercado oficial, lo cual es extremadamente relevante para las expectativas. Con lo cual, digamos, una primera misión que era salir del encierro del crawl al 1, pero no hacerlo dentro del cepo, sino hacerlo ampliando horizonte, ampliando expectativas, con este esquema se está cumpliendo. Segundo tema es, digamos, cuán holgado está el tipo de cambio. Sin haberlo conversado previamente, parece que tenemos bastante coincidencia con Alfredo. Ustedes lo que tienen acá es, bueno, el deslizamiento de los puntos de intervención vendedora y compradora, todo en términos nominales, todo en términos nominales. Y ahí hay varias cosas para subrayar. Bueno, primero que el esquema está diseñado para que el Banco Central compre reservas, pero no en el piso. O sea, es difícil imaginarse que el Banco Central esté comprando reservas en diciembre de 2025 a 914 pesos por dólar. Y por razones de liquidez, etcétera, etcétera, de cumplimiento de metas, hace falta intervenir en la punta, por encima de lo que indica la banda en la punta compradora. Yo creo que eso hay que descartar lo que va a ocurrir. Pero claramente el gobierno hoy no quiere hacerlo y quiere generar la expectativa de que no lo va a hacer porque está preocupado por el traspaso a precios de todos estos movimientos cambiarios y es lógico que lo esté. Las cuentas nos dan que hay que comprar 5.000 millones de dólares de reservas netas de aquí a junio, lo cual parece muy difícil de alcanzar, porque el piso no es, digamos, el gobierno piensa que el piso es el tipo de cambio de equilibrio, me parece, pero bueno, hay muchos que pensamos que está un poco más arriba de eso. Pero Caputo ha estado diciendo en reuniones que en realidad ellos lo que necesitan comprar es 2.500 millones. No sabemos bien cómo hace la cuenta, pero bueno, creo que si bien en la letra está que hay que comprar 5.000, quizás en el espíritu, con 2.500 alcances, si el resto de los objetivos se va cumpliendo. Pero fíjense el tema del techo, o sea, esa línea que ustedes ven ahí, que es como un tipo de cambio indexado, ese sería el tipo de cambio real, estabilizado, expresado en términos nominales, estabilizado desde diciembre de 2024, desde el fin del año pasado, suponiendo una inflación del 30% anual, punta a punta, diciembre 25, diciembre 24, restado
3,8 puntos de inflación internacional. O sea, ustedes saben que tipo de cambio real, digamos, uno deflacta por la inflación local e infla por la inflación internacional. Entonces, ese es un deslizamiento al 26% anual, o sea, 30 de inflación menos 3,8, 30 de inflación local menos 3,8 de inflación internacional. Ese deslizamiento, ese tipo de cambio estabilizado en términos reales, nos da 1.286 pesos por dólar a fin de este año. Y la banda superior está en 1.531, proyectando el 1% desde los 1.400 en que arranque el programa. ¿Cuánta distancia hay entre 1.531 y 1.286? De abajo para arriba hay 19% de distancia. Es decir, ¿y qué es 1.531 en términos históricos? Bueno, 1.531 en términos reales, suponiendo esa inflación, ¿no es cierto? 30 menos 3,8, 1.531 es el tipo de cambio del primer semestre del año 2019. No había, no había cepo, estábamos en medio del programa monetario, del programa con el fondo el de la base monetaria cero, variación cero de la base monetaria. Las cuentas externas se estaban corrigiendo después de déficits muy fuertes, muy fuertes, años 2017-2018. Es decir, si el gobierno tuviera que parapetarse para defender el techo de la banda y tuviera que hacerlo a 1.531 pesos y la inflación hubiera sido del 30% aproximadamente interna, estaría parapetándose en un tipo de cambio real que era un tipo de cambio real que corregía suavemente el desequilibrio externo. Estoy hablando del tipo de cambio antes de las PASO. Después, obviamente, hubo más devaluación, pero estoy hablando de un momento en el cual no había cepo, el sector externo se estaba corrigiendo, el déficit externo se estaba corrigiendo, y había bastante equilibrio en el conjunto de las variables. El gasto público en dólares estaba más o menos como está ahora, en dólares constantes. Es decir, eh, si el gobierno hubiera seguido con el crawl al 1, hubiera sido, en esta conversación, hubiera sido realmente muy difícil lograr algún comentario que dijera van a poder defender esto en cualquier circunstancia. Si la inflación fuera del 30 y la brecha entre ese tipo de cambio indexado que ustedes ven ahí y el techo de la banda se ubica en ese orden de magnitud, puede ser un poco menos, si la inflación es un poco más alta, yo creo que el objetivo de este esquema, que es que el gobierno, un objetivo político de primer orden de este esquema, que queda reflejado en el apoyo que está haciendo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que al gobierno le vaya bien en las legislativas, se puede lograr, es una combinación de variables que pueden ubicarse digamos, en el terreno positivo. Respecto de qué va a pasar con el precio del dólar, bueno, con este esquema de no emisión hasta que el tipo de cambio llegue al piso, quién sabe si lo puede tocar, si lo puede, o sea, lo puede tocar, pero el asunto es cuántas reservas puede comprar en el piso el Banco Central. O sea, lo que me resulta difícil imaginar es que pueda comprar incluso los 2.500 millones de dólares que dice el ministro respecto de cuánto necesita. Eh, de todas maneras, en estos esquemas de bandas, en general lo que se ve, la experiencia dice que en el medio de la banda es cuando el esquema es más inestable. Y cerca de las bandas, tanto inferior o superior, el esquema es más estable. Si el gobierno lograra que la inflación que podamos estar proyectando para este año sea efectivamente del 30%, entonces es posible que el tipo de cambio pueda ubicarse en los meses previos a octubre
en un andarivel intermedio entre ese centro descrito ahí, que es un centro asimétrico, y el techo, digamos. En una zona cercana al techo, pero no estando todo el tiempo rebotando contra el techo, en realidad se estabiliza el tipo de cambio porque, obviamente, si los dólares para defender el techo superior están, se estabiliza el tipo de cambio porque hay como una especie de seguro, que es un seguro más barato que estando en el piso de la banda, obviamente. En ese caso, digamos, deslizándonos en esos meses eh, en un nivel intermedio entre el centro y el techo, estaríamos en una especie estaríamos volviendo al crawling peg, con las ventajas que tiene crawling peg desde el punto de vista del nivel de actividad. Ahora voy a comentar eso con algunos de los gráficos siguientes, pero en síntesis, lo que nos dice este gráfico es que a 1531 el gobierno podría defender el techo de la banda, tomando la referencia de que es un tipo de cambio semejante al del primer semestre de 2019. Eso no se hubiera logrado para mí manteniendo el crawl al 1, y esa es la gran ventaja. La segunda gran ventaja es el hecho de que este esquema necesita mucha entrada de capitales para financiarse, para acumular reservas y para financiar el déficit de cuenta corriente, y con una brecha cambiaria baja del 5% o menos, es mucho más fácil que haya movimiento de capitales a buen ritmo que con una brecha cambiaria del 25%. Eh, entonces, creo que el siguiente gráfico era, bueno, eh, acá digamos, la tasa de interés de paridad es la sumatoria de la tasa de interés internacional, del riesgo país y de las expectativas de devaluación. Eh, Ustedes fíjense que la tasa bajó, esta tasa calculada de este modo, bajó respecto del momento más crítico, pero está volviendo a un nivel superior al que tenía en las primeras semanas del año 2025. Y eso me parece que es parte de la esencia del programa, que implica una política monetaria más dura que la que teníamos con el crawl, un nivel de actividad menos incentivado por el lado del crédito, pero eso es funcional. O sea, el PIB estuvo creciendo entre el 5 y el 6% trimestral anualizado en el cuarto trimestre de 2024 y en el primer trimestre de 2025. O sea, no la medida interanual, sino la que muestra el día a día, digamos, que es la contra el trimestre anterior, anualizado. 5 al 6% es un muy buen número. Bueno, a mí me parece que la tasa de crecimiento del PIB anualizada puede ir a la mitad perfectamente de aquí en adelante, o sea, desde el segundo trimestre en adelante. Y eso en realidad puede ser funcional al problema del sector externo. Como decía Alfredo, exactamente lo que decía, el PIB crecía al 5 y las INPO al 35. ¿Eso cuánto da? 7 por 5, 35. Da el doble de lo que es la elasticidad a la cual estamos acostumbrados a calcular la variación del PIB y las importaciones. Si el tipo de cambio si el esquema de bandas logra primero desactivar expectativas de inflación durante los primeros, o sea, digamos, puede perfectamente hasta mediados de mayo, el gobierno puede seguir perfectamente con el discurso de no vamos a emitir pesos, no vamos a emitir pesos. Este, Eso ayudaría, digamos, al crawl en algún momento, al carry trade, perdón, en algún momento, y sobre todo ayudaría a desinflar expectativas de inflación, y al entrar el PIB en un andarivel a la mitad del ritmo que traía hasta el primer trimestre,
Eso, o sea, no retraer, pero sí frenar el ritmo de incremento de la variación de las importaciones, con lo cual las cuentas externas serían menos deficitarias de lo que preanunciaba el primer trimestre, con esa diferencia tan fuerte entre el ritmo de crecimiento de las importaciones y el ritmo de variación de las exportaciones. El tema de la soja, eh, creo que está en el siguiente. Bueno, acá Acá tenés la está bien, soja. el tema de la soja. Con la soja, ustedes saben que este año más o menos estimamos que las exportaciones del complejo sojero, incluyendo obviamente todo, granos, aceites, pellets, va a estar en el orden de los 20.000 millones de dólares. En el segundo trimestre, por estacionalidad, en general se descarga un 30% de la cifra del año. Es decir, estaríamos en presencia de la posibilidad de liquidación de exportaciones del orden de los 2.000 millones de dólares mensuales. O sea, 30% de 20.000 son 6.000 millones de dólares en el segundo trimestre, 2.000 por mes. Bueno, con el tema este de la baja de la suba de retenciones en julio, uno podría pensar que las exportaciones de julio van a adelantarse al segundo trimestre. Con lo cual, uno podría hablar de un 35 a un 40% de las exportaciones del año concentradas en el segundo trimestre, y eso ya es una cifra de por lo menos de 7.500 millones de dólares, o sea, 2.500 millones de dólares eh, por mes. El problema es que vender granos y que el cerealero o el aceitero exporte esos granos que le compró al productor, vender granos no necesariamente es demanda de pesos. Fíjense ese gráfico. El poder adquisitivo de la soja es muy bajo en términos internos, deflactado por la inflación local, pero es bastante bueno en términos de dólares libres. ¿Por qué? Porque ahora las retenciones están relativamente bajas y porque además la brecha cambiaria bajó sustancialmente respecto de cómo traía. El poder adquisitivo de una tonelada de soja mejoró como 17% en 3 o 4 semanas en términos de dólar libre. Estaba en 2.20, podías comprar con una tonelada 228 dólares eh, hace unas pocas semanas atrás, y ahora estás en 264. O sea, eh, si hubiera, digamos, por una fracción de esos 7.500 millones de dólares que mencioné como posibles de oferta de granos en el segundo trimestre, si hubiera una fracción de eso que en realidad no fuera demanda de pesos, sino que fuera, vendo soja porque en términos de dólares libres me conviene dolarizarme a este precio, entonces ahí algunos de los efectos que el gobierno está esperando respecto de la concentración de oferta de soja en el segundo trimestre, algunos de esos efectos no se van a lograr. De todas maneras, es cierto que el productor tiene muchos compromisos que afrontar vendiendo los granos de esta cosecha, y por ende es cierto que parte de esas ventas se van a transformar en demanda de peso para satisfacer esos compromisos. Pero no está tan asegurado que toda la venta de granos sea demanda de pesos, por este tema de que en términos de dólar libre, el poder adquisitivo de la tonelada de soja ha mejorado mucho con el nivel bajo de las retenciones y con la reducción de la brecha cambiaria. En cambio, en términos de poder adquisitivo interno, la referencia es el 4 de febrero de este año, unos días después que bajaran las retenciones. Bueno, el poder adquisitivo interno creo que estaba en 320.000 pesos la tonelada, 4 o 5 de febrero. El poder adquisitivo interno de esa soja vendida en principios de febrero está como 13% abajo hoy, medido contra la inflación. Entonces,
para que hubiera fluidez garantizada, haría falta un nivel del tipo de cambio oficial superior al actual. Esto está hecho sin computar la suba que hubo ayer en el mercado oficial, eh, para que uno dijera va a haber fluidez, pensando en que justamente 3/4 partes de la explicación de la venta de granos es por demanda de pesos para pagar compromisos y, asumiendo cualquier número arbitrario, 1/4 sea eventualmente para seguirse dolarizando, ya no en soja, sino en tipo de cambio libre. Así que el tema este de la soja como salvadora del segundo trimestre para acumular reservas, hay que monitorearlo porque, repito, el incentivo para vender, si es contra el mercado interno, es un incentivo que está 13% abajo de lo que estuvo el 4 de febrero, donde efectivamente hubo un aluvión de ventas. Ahora, al tema de la tasa de los créditos, Alfredo, lo que decía antes, o sea, cuando estábamos en el crawl al 2, al 2 funcionó mejor que al 1, lo que teníamos, ustedes piensen que la relación entre tres variables, expectativa de evaluación, tasa de interés y tasa de inflación. Ese esquema del crawl fue muy expansivo, y ahí lo ven, la expansión del crédito son las barras azules en términos reales, porque hubo varios meses donde la tasa de interés fue suficientemente atractiva contra el dólar, es decir, había una ganancia en dólares importante con la confianza en que el crawl al 2 siguiera, pero esa tasa de interés muy atractiva para inversiones en dólares de carry en realidad era neutra contra la inflación, porque la inflación estaba arriba, o sea, de las tres variables, la tasa de inflación estaba arriba, la tasa de interés estaba en el medio y la tasa de evaluación al 2% estaba abajo. Con las bandas cambiarias, esa relación en el piso de la banda, o cerca del piso de la banda, o con endurecimiento de la situación monetaria, si estamos cerca del piso, pero el central no compra, esas relaciones cambian. O sea, con Kroll era eh, em, inflación, tasa de interés, tasa de evaluación. Y ahora va a tener que ser tasa de interés mandando, sí o sí, tasa de evaluación segunda y tasa de inflación tercera. ¿Por qué tasa de evaluación segunda y tasa de inflación tercera? Porque supongamos que estamos en el piso y hay alguna serie de malas noticias, obviamente que el tipo de cambio desde el piso al techo tiene 40% para subir. De ningún modo pensamos que la inflación va a ser instantánea a una eventual subida fuerte del tipo de cambio. O sea, la inflación se va a ir ajustando con rezago. Entonces, si la tasa de interés manda sobre la tasa de evaluación esperada y la tasa de evaluación esperada va a ser superior a la tasa de inflación en la medida en que la tasa de inflación no reacciona tan rápido como el tipo de cambio en un escenario en que se está yendo del piso al techo, esa situación que se daba con el crawl, donde la tasa de interés era neutra o levemente positivo en términos de inflación interna, está cuestionada. Los incentivos a endeudarse en pesos claramente están hoy mucho menos alineados que los incentivos a endeudarse en pesos que había con el crawl al 2. Entonces, este tema del crecimiento del crédito, uno debería verlo para adelante como menos expansivo, el crédito menos expansivo, en un contexto en el cual el PIB en febrero llegó al nivel histórico que fue de noviembre de 2017, es decir, que el crecimiento de aquí en adelante va a ser mucho menos intensivo en uso de capacidad instalada, por ende va a requerir más productividad, más inversiones, todas cosas que obviamente no se logran
de una semana para la siguiente. Entonces, el nivel de actividad del segundo trimestre en adelante puede ir a la mitad del andarivel que traía hasta el primer trimestre. Eso, ser bueno, ser malo en términos de octubre, digamos, por el tema del empleo, etcétera, pero puede ser bueno desde el punto de vista de la contención de las expectativas de inflación y sobre todo de evitar un deterioro adicional del sector externo cuando el gobierno necesita empezar a acumular reservas en algún momento. Y el último, Alfredo, para cerrar, es el, No, el- eran cuatro. Ah, no entró. Bueno, no, el que creía que había entrado, pero no entró, es simplemente una morigeración de los riesgos que uno podría esperar basado en el tema del sector externo nuevamente. 2017, en 2017, el déficit de cuenta corriente fue de 30.000 millones de dólares. En 2017 el déficit, el cuenta corriente es balanza comercial, pero además servicios financieros y servicios reales, donde está el turismo, etcétera. Eso era el 40%, 45% de las exportaciones de bienes y servicios del año. Entonces, todo tenía que funcionar con un mecanismo de relojería extraordinario para que la entrada de capitales pudiera financiar la continuidad de esa situación. Hoy estamos yendo a un déficit de cuenta corriente que probablemente sea de un punto, 1,2 puntos del PIB. Pero en términos de exportaciones de bienes y servicios, este año podríamos estar yendo a 10%, o sea, el déficit de cuenta corriente ser el 10% de las exportaciones de bienes y servicios, cuando en el año 2017 fue el 45% de las exportaciones de bienes y servicios. El ajuste que tiene que hacer la economía, si hay algún desequilibrio por el lado del sector externo, es mucho menor al ajuste que tuvo que hacer en 2017, con la ventaja de que ahora estamos cerca del techo de 2017, febrero, el PIB de febrero. Entonces, desde el punto de vista de, digamos, la riqueza o desde el punto de vista de la sensación térmica de las familias, etcétera, es mucho más difícil que haya que hacer un ajuste que vaya para atrás en esa variable ahora que el ajuste que hubo que hacer en 2017, y ahí ya estoy pensando en 2019, este, cuando Macri perdió con Alberto Fernández. O sea, si las cosas si hay que modificar, las modificaciones serían más de grado, no extremas como hubo que hacerlo en 2017, y ahí el último punto es que si el gobierno tiene que defender en el techo de la banda el esquema, lo más importante de todo es que lo tiene que hacer con tasa de interés. No puede tomar ninguna medida que se vea como de restricción al acceso de dólares. El agente económico está inoculado con el cepo como una enfermedad y cualquier medida que se tome, que digan, bueno, tenemos un cupo ahora, $10.000 por mes en lugar del acceso libre, cualquier cosa que sea, subimos el impuesto para los que compran dólares, eso se leería como el riesgo de volver al cepo. El riesgo de volver al cepo es agosto del 2019, cuando Alberto ganó las PASO, digamos. O sea, es el mayor desastre que puede tener la economía de aquí en adelante, es que exista alguna señal de que se está involucionando al paso que ya se dio en empezar a salir del cepo. Me da la impresión que ni el equipo económico ni el presidente estarían pensando, digamos, en medidas de ese tipo si es que hay problemas. A lo sumo, digamos, defender con tasa de interés primero y después eventualmente cambiar el esquema de bandas a algo más holgado si es que hay problemas hacia fin de este año. Bueno, este último comentario, Jorge, gracias por tu presentación. Es que siempre vamos para adelante, no podemos retroceder.
Así que bueno, una pregunta, en este caso para Alfredo, y si querés aportar algo, Jorge, será bienvenido. Vos hablaste, Alfredo, que el Fondo Monetario, el plan del Fondo Monetario es integral, es decir, es desafiante, lo dijiste. Ahora, no tengo más remedio que meter la política acá en esto. Esto implica reformas estructurales, Y claro. laborales, que pasarán por el Congreso. Entonces, acá tendrá efecto las elecciones de octubre. No sé, yo no quiero meter la política, pero creo que está muy atado, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hay un punto en la carta que es el punto 39. Fíjate que me lo reparé, que en algún momento pensé en extraerlo para leérselos a viva voz, en donde habla precisamente de la importancia de la pata política en todo esto, ¿no? Claramente eso está ahí. Por eso yo había puesto en alguno, eh, los riesgos, ¿no? ¿Cuál es el movimiento dentro de la banda? La intervención directa e indirecta y los riesgos. Y el riesgo es el riesgo, claramente es un cisne negro internacional que se nos vaya de control, que en este momento no lo podemos imaginar, una escalada violentísima en la guerra tarifaria, una reacción de China extemporánea en lo que hace la deuda de Estados Unidos, y el riesgo político. Y ahí el blindaje monetario es lo que me hace pensar, porque el gobierno, el Banco Central insiste en hacer la comparación con la base monetaria, ahora está empezando a poner el M2 privado, pero en realidad, si te corren, te van a correr con los depósitos en pesos y con los depósitos en dólares, para decirlo claramente. Y ahí no hay nadie tiene ninguna, todos estamos atados de pies y manos. Nosotros, el gobierno uruguayo, si le pasara al gobierno uruguayo, o el gobierno chileno, si le pasara al gobierno chileno. Esto forma parte de la regla de juego de nuestro sistema económico. Por eso, el fondo hace ese punto 39, que es casi un llamado a las condiciones políticas de las reformas estructurales, porque las necesitamos sí o sí, porque la manera de salir, yo acá también tenía mis numeritos del límite superior e inferior de la banda que coinciden en líneas generales con los que planteó Jorge, es que esas reformas estructurales son las que realmente te bajan el tipo de cambio de real de equilibrio. Ese es el punto. Entonces, vos hoy, en este momento, el gobierno te está vendiendo la esperanza futura de que esas reformas te van a bajar el tipo de cambio real de equilibrio, como bajaron el de Alemania y el de Japón en la posguerra. ¿Ok? Esa es la idea. Si no tenés esas reformas, las rigideces que eso te genera te hacen que el ajuste por cantidades sea complicado y eso potencia las tensiones sociales. Nada, me extendí un poco, perdóname, Juan, por la... No, no, nos quedan 2 minutitos nada más para cumplir con el horario previsto, ahora nos queda uno. Jorge, una palabra que está dando vueltas por cuando hablas con la gente, con las empresas, con las pymes, es la palabra recesión. Esa palabra recesión, que es nivel de actividad, qué sé yo, ¿cómo lo podríamos, qué trascendencia le da? Porque ese también es un problema, porque la palabra inflación la estamos dejando de lado, pero estamos poniendo la palabra recesión. ¿Qué opinas, Jorge? No, ahí yo creo que el problema, o sea, refería a que en febrero volvimos al nivel de pico de noviembre de 2017, pero cuando uno mira adentro del EMAE o del PIB, encuentra que en febrero, desestacionalizado, en minería e hidrocarburos está 35% arriba de noviembre de 2017 y construcción está casi 15% abajo
de noviembre de 2017. Industria está casi 10% abajo de noviembre de 2017. Entonces, eh, y comercio también está abajo de 2017. Entonces, a mí me da la impresión que más que recesión, el riesgo está en que los sectores que claramente le falta mucho todavía para recuperar el pico de noviembre de 2017, esos sectores demoren más de lo aconsejable en volver a ese pico. Claramente industria por el tema de la mayor competencia en el mercado mundial. Claramente construcción por el hecho de que al funcionar con muy baja brecha cambiaria, los costos de la construcción en dólares se han ido al diablo y la rentabilidad, por lo tanto, de los nuevos proyectos está en duda, y así sucesivamente. O sea, yo creo que más que recesión, el tema es quién le puede seguir el ritmo a hidrocarburos y minería, y el hecho de que los promedios, sabemos que los promedios ocultan muchas cosas, en este caso los promedios están ocultando muchísimas cosas. Para la industria, para diversas actividades industriales, el tema de las reformas estructurales es mucho más importante que para minería e hidrocarburos, que ya están operativas con el RIGI, etcétera. Proyectos industriales en el RIGI yo no conozco ninguno, por ejemplo. Este, para el mismo agro, el tema de las retenciones es muy relevante. Puede ser que para que liquiden en el segundo trimestre, digamos, sea válida la amenaza de subirlas, pero en el mediano y largo plazo, para seguirle el ritmo a Brasil, que nos sacó una ventaja enorme en los últimos 8 años, necesitamos retenciones más bajas. Y en la industria de la construcción, me parece que ahí el tema es la cuestión de los métodos de construcción, porque no veo forma de que la industria pueda recuperarse a buen ritmo si no bajan fuerte los costos en dólares, digamos, de construcción. Entonces, es ese el tema, me parece. O sea, la dificultad que tienen los sectores que no son vaca muerta para, eh, mm, para mantener un buen ritmo de recuperación, cosa de superar los niveles de referencia previos, caso de noviembre de 2017. Bueno, lamentablemente son 10:18, el tiempo, como se dice, el tiempo es tirano, ese es el dicho. Quedan muchas cosas, quedan preguntas sin hacer, mil disculpas a quien las hizo y no las pude reproducir a los expositores, pero bueno, muchas gracias Jorge nuevamente, siempre atento a tu presencia, gracias Alfredo y gracias a los asistentes, ¿eh? Nos vemos pronto. Que tengan buen día. Buen día, muchas gracias a todos.